Seguramente conoces la historia oficial, la que nos contaron desde niños sobre un pequeño y piadoso pueblo de Nueva Inglaterra, un lugar perpetuamente sumido en la oscuridad y el miedo. Nos hablaron de brujas surcando los cielos en escobas, firmando su nombre con sangre en el libro del diablo y, por puro placer maligno, atormentando a niñas inocentes. Nos contaron la crónica de una batalla justa, casi heroica, liderada por hombres de fe para limpiar el mal de su comunidad. Esa es la historia que el poder, la iglesia y los vencedores quisieron que recordáramos. Pero esa historia es una mentira cuidadosamente construida para ocultar un crimen mucho más terrenal, mucho más cínico y, en última instancia, mucho más perverso. ¿Y si te dijera que las llamadas brujas de Salem no fueron las únicas víctimas? ¿Y si la verdad, oculta bajo capas de mito y propaganda, fuera infinitamente más oscura? La Iglesia las llamó herejes, monstruos, y las cazó sin piedad. Pero los secretos que ellas guardaban no eran pactos con demonios, sino una amenaza directa al poder establecido. Hoy no vamos a hablar de magia ni de superstición. Vamos a hablar de una conspiración. Vamos a descubrir juntos quiénes fueron realmente las víctimas, y quiénes, los verdaderos monstruos. Porque esta no es la historia de una casa de brujas. Es la crónica de un asesinato masivo, pieza por pieza. La semilla del miedo. Para entender la espiral de locura que devoró a Salem en el invierno de 1692, debemos viajar a una de las comunidades más aisladas, devotas y paranoicas de la historia. Intenta imaginar la vida en Salem Village. No era una ciudad, ni siquiera un pueblo próspero. Era una aldea remota, un puñado de casas de madera aferradas a la tierra y rodeadas por un bosque infinito, oscuro y denso. Para la mente puritana, ese bosque no era solo un lugar con árboles, era el mismísimo reino de Satanás, la selva del diablo, donde el hombre cristiano se sentía un intruso en una tierra salvaje que no le pertenecía. Sus habitantes, los puritanos, pertenecían a una rama tan extrema del protestantismo que habían huido de Inglaterra para fundar su propia ciudad sobre una colina en América. Pero su paraíso era frágil, construido sobre cimientos de ansiedad. Su creencia central era la predestinación, la idea de que Dios ya había decidido antes de tu nacimiento quién iría al cielo y quién ardería en el infierno, sin que pudieras hacer nada para cambiarlo. Imagina el tormento psicológico de vivir cada día buscando obsesivamente señales de salvación, pero encontrando por todas partes pruebas de la omnipresente presencia del diablo. El miedo era el aire que se respiraba. Miedo a los ataques de las tribus nativas, a quienes consideraban agentes de Satanás enviados para destruir su comunidad. Miedo a las enfermedades, como una reciente y devastadora epidemia de viruela que dejó cicatrices físicas y mentales en todos. Miedo a la política, pues la colonia había perdido su autonomía, dejándolos en un limbo legal y existencial. Y sobre todo, un miedo profundo y corrosivo los unos de los otros. Porque Salem Village era una comunidad podrida por dentro. Las disputas por las lindes de las tierras eran venenosas y se arrastraban por años en los tribunales. Los viejos rencores familiares pasaban de generación en generación como una herencia maldita. Existía una grieta social y económica profunda entre la zona agrícola del village y los intereses comerciales del cercano Salem Town, un puerto más rico y cosmopolita. Esta tensión envenenaba cada sermón y cada reunión. En el epicentro de esta olla a presión se encontraba la casa del reverendo Samuel Pérez. Un hombre rígido, dogmático e insoportablemente avaro. Había llegado en 1689 tras una carrera fallida como comerciante,
y sus constantes exigencias de un salario más alto y sus sermones apocalípticos le habían ganado más enemigos que amigos. Su autoridad era frágil, y él lo sabía. Se sentía su desesperación por afirmar un poder que se le escapaba de las manos. En esa casa vivían su hija de 9 años, Betty, y su sobrina huérfana de 11, Abigail Williams. 2 niñas en una sociedad que no les daba voz, ni poder, ni infancia. Su mundo era un círculo asfixiante de oraciones, tareas y sermones sobre la condenación. La risa era sospechosa, jugar una pérdida de tiempo. Su único escape eran las historias que escuchaban en secreto junto al fuego de la cocina. Allí estaba Tituba, la esclava del reverendo Pérez. Su origen es un misterio, los registros son confusos. Podría ser de ascendencia africana o una nativa arawak secuestrada y vendida. Para las niñas, ella era una ventana a otro universo, un mundo de canciones extrañas, cuentos de espíritus y folclore caribeño, todo lo contrario al puritanismo gris que las ahogaba. Sin saberlo, Tituba estaba encendiendo una pequeña chispa de imaginación en una casa donde la imaginación era una herramienta del diablo. Esa chispa se convirtió en un incendio en el helado invierno de 1692. Betty Pérez comenzó a comportarse de forma extraña. Se escondía bajo los muebles, emitía ruidos guturales y se quejaba de pinchazos de alfileres invisibles. Poco después, Abigail mostró los mismos síntomas, y luego otras niñas del pueblo se unieron a este macabro coro, la vengativa Ann Putnam Jr., la atormentada Mercy Lewis. Se retorcían en el suelo, gritaban blasfemias durante los sermones y entraban en trances con los ojos en blanco. El pánico, latente durante tanto tiempo, finalmente se apoderó de la aldea. El médico local, William Griggs, tras no encontrar ninguna causa física, emitió un diagnóstico aterrador pero inevitable en ese lugar y tiempo: las niñas estaban bajo una mano maligna. No era una enfermedad. Era un ataque deliberado. Era brujería. La palabra había sido pronunciada. La semilla del miedo, plantada en la tierra fértil de la superstición, la ansiedad y el odio, había germinado. La comunidad no se preguntó qué les pasaba a las niñas, sino quién se lo estaba haciendo. Y las niñas, que de repente pasaron de ser invisibles a ser las protagonistas absolutas del drama, pronto tendrían la respuesta. La cacería estaba a punto de comenzar. La casa de brujas. Con el diagnóstico del doctor resonando como una sentencia, la presión sobre las niñas afligidas se volvió insoportable. Magistrados, reverendos y sus propios padres les exigían sin descanso los nombres de quienes las atormentaban. Al principio, las niñas callaron, pero pronto, empujadas por la sugestión de los adultos y dándose cuenta del poder que de repente tenían, señalaron a 3 mujeres. 3 mujeres que encajaban a la perfección con la imagen predefinida de una bruja, marginadas, vulnerables y sin nadie que las defendiera. Los chivos expiatorios perfectos. La primera fue Tituba, la esclava. La elección más obvia. Era extranjera, su piel era más oscura y conocía un folclore que los puritanos asociaban directamente con el satanismo. Además, a petición de una vecina, había participado en un acto de contramagia, horneando un pastel de brujas con la orina de las niñas para dárselo a un perro, un ritual popular que supuestamente señalaría a la verdadera bruja. Este intento de ayudar fue visto como la prueba definitiva de su culpabilidad. Era la otra, la extraña, y en tiempos de pánico, el extraño siempre es el primer sospechoso. La segunda acusada fue Sarah Good. Su crimen no era la magia, sino la pobreza. Era una mendiga sin hogar que iba de puerta en puerta pidiendo comida.
cuando la rechazaban, se iba murmurando entre dientes. Para los puritanos, que veían la prosperidad como una señal del favor de Dios, la pobreza de Sara era una marca de fracaso moral. Sus murmullos no eran lamentos de desesperación, sino interpretados como maldiciones. Si una vaca enfermaba después de su visita, la culpa era de Sara Good. Era una carga para la comunidad, y deshacerse de ella sería, para muchos, un alivio. La tercera señalada fue Sarah Osborne. Su pecado fue desafiar las normas sociales. Era una viuda mayor que rara vez asistía a la iglesia. Pero su verdadero crimen fue casarse con su sirviente, un inmigrante irlandés mucho más joven, e intentar controlar la herencia de sus hijos de su primer matrimonio. Este acto la había enfrentado legalmente a una de las familias más poderosas de Salem, los Putnam. Ann Putnam Sr., una mujer amargada que había perdido a varios hijos, creía que fuerzas oscuras conspiraban contra su familia. Su hija, Ann Putnam Jr., se convirtió en una de las acusadoras más feroces. Al señalar a Sarah Osborne, los Putnam no solo estaban purgando a una bruja, estaban usando la histeria como un arma para ganar una amarga disputa de tierras. El 1 de marzo de 1692 comenzaron los interrogatorios. No fue un procedimiento legal, fue un espectáculo público. Los magistrados, Jonah Thorne y Jonathan Corwin, no actuaban como jueces imparciales, sino como fiscales convencidos de la culpabilidad de las acusadas. Imagina la escena: Sarah Good, andrajosa pero desafiante, negándolo todo. «No tengo nada que ver con la brujería», declaró. Pero en ese instante, las niñas afligidas comenzaron a gritar y a contorsionarse, diciendo que el espectro de Sarah Good las estaba atacando en ese mismo momento. Esta era la evidencia espectral, la piedra angular de los juicios. Se basaba en la creencia de que el diablo no podía usar la forma de una persona inocente. Por lo tanto, si las niñas decían ver tu espíritu, eras culpable. Era una trampa lógica imposible de refutar. Sarah Osborne también lo negó, pero estaba vieja y enferma. Murió encadenada en la prisión de Boston unas semanas después, el 10 de mayo de 1692, la primera víctima mortal de la cacería, sin juicio ni sentencia. Pero el momento que lo cambió todo fue el interrogatorio de Tituba. Durante 2 días, negó todo con firmeza. Pero era una esclava sin derechos ni protección. Su amo, el reverendo Pérez, probablemente la coaccionó en privado. Sola y aterrorizada, Tituba hizo lo único que podía hacer para sobrevivir. Les dio exactamente lo que querían escuchar, y lo hizo con un talento narrativo asombroso. Su confesión fue un espectáculo. Sí, confesó entre sollozos, era una bruja. Había firmado en el libro del diablo. Describió al diablo como un hombre alto de Boston vestido de negro. Pero no estaba sola. Dijo que había otros 9 nombres en el libro, incluyendo los de Good y Osborne. Describió aquelarres en el bosque, vuelos en palos de escoba y familiares demoníacos. La confesión de Tituba fue un catalizador. Validó cada miedo y cada superstición puritana. La brujería era real y estaba organizada. Ya no eran solo unas niñas enfermas y 3 mujeres marginadas. Ahora existía una vasta conspiración satánica para destruir Nueva Inglaterra. Tituba, al confesar para salvar su vida, firmó sin querer la sentencia de muerte de muchos otros. Había abierto las compuertas del infierno en Salem, y lo que salió no fueron demonios, sino lo más oscuro de la naturaleza humana. La maquinaria de la muerte. La confesión de Tituba fue como arrojar una antorcha a un polvorín. El pánico se convirtió en una histeria sistémica.
Si existía una conspiración de brujas, había que encontrar a todos los cómplices. La lógica se invirtió de una manera aterradora. La única forma de sobrevivir no era negando la acusación, lo que te llevaba a la horca, sino confesando ser una bruja y acusando a otros. Se creó una pirámide de la muerte diseñada para alimentarse a sí misma. Las acusaciones se esparcieron como una plaga, moviéndose desde los márgenes de la sociedad hasta su corazón. Ya no se trataba solo de mendigas o esclavas. Ahora, mujeres piadosas y respetadas estaban en la mira. Martha Corey, conocida por su fe y por haber declarado con escepticismo que no creía en las brujas, fue una de las siguientes. Su racionalidad se usó como prueba en su contra. Si no creía en las brujas, debía ser porque ella era una. Luego vino Rebecca Nurse, una matriarca de 71 años con una reputación impecable. Cuando la acusaron, 39 de sus vecinos firmaron una petición defendiendo su inocencia, un acto de valentía increíble en ese clima de terror. El jurado, al principio, la declaró no culpable. La sala estalló en furia. Las niñas afligidas comenzaron su terrible teatro de convulsiones. El juez principal, William Stockton, presionó al jurado para que reconsiderara el veredicto. Aterrorizados, lo cambiaron. Rebecca Nurse fue declarada culpable, excomulgada y ahorcada. Si una mujer como ella podía ser una bruja, entonces nadie estaba a salvo. La locura llegó a su punto más cruel con la acusación de Dorcas Good, la hija de 4 años de Sarah Good. Los magistrados interrogaron a la niña, quien, aterrorizada, confesó ser una bruja e implicó a su propia madre. La encadenaron y la arrojaron a una mazmorra, una experiencia que la dejó con secuelas psicológicas de por vida. El sistema estaba tan sediento de víctimas que estaba dispuesto a devorar incluso a los niños. Más de 200 personas fueron acusadas. Hombres, mujeres y niños. El reverendo George Burroughs, un exministro de Salem con disputas financieras con los Putnam, fue arrastrado desde Maine. En el patíbulo, recitó perfectamente el Padre Nuestro, un acto que se creía imposible para un brujo y que hizo dudar a la multitud. Pero el influyente reverendo Cotton Mather gritó que el diablo también podía aparecer como un ángel de luz, y la ejecución prosiguió. John Proctor, un granjero rico y crítico de los juicios, fue ahorcado junto a él. En mayo de 1692, se creó un tribunal especial, la Corte de Oyer-an-Terminer, oír y determinar. Presidido por el fanático William Stockton, este tribunal aceptaba la evidencia espectral, sellando el destino de los acusados. La primera ejecutada bajo esta corte fue Bridget Bishop, una tabernera conocida por vestir ropas de colores vivos. Fue ahorcada el 10 de junio. Y es crucial aclarar un error común: ninguna bruja fue quemada en la hoguera en Salem. En Massachusetts, el castigo era el ahorcamiento. 19 personas fueron colgadas en Gallows Hill. Sin embargo, una de las muertes más brutales no fue en la horca. Giles Corey, un granjero de 81 años, sabía que el juicio era una farsa. Para evitar que el Estado confiscara sus tierras si lo condenaban, se negó a declararse culpable o inocente. Guardó silencio. La ley de la época tenía un método bárbaro para forzar una declaración, la peine forte et dure. Lo desnudaron, lo acostaron en el suelo y apilaron rocas pesadas sobre su pecho. Durante 2 días, soportó un peso insoportable. Según la leyenda, sus únicas palabras, cuando le pedían que se declarara, fueron: más peso. Murió aplastado el 19 de septiembre. Su muerte fue un acto de desafío supremo contra la locura.
Al menos otras 5 personas murieron en las terribles condiciones de las prisiones, elevando el número total de muertes a 25. En medio de esta carnicería, hubo actos de desafío increíbles. El día de su ejecución, Sarah Good se enfrentó al reverendo Nicholas Noyes, quien le exigía que confesara. «Eres una bruja y lo sabes», le dijo él. La respuesta de Sarah, desde el borde de la tumba, se convirtió en un símbolo de resistencia. «No soy más bruja que tú, un mago, y si me quitas la vida, Dios te dará sangre para beber». 30 años después, el reverendo Noyes murió de una hemorragia interna, ahogándose en su propia sangre. Los secretos detrás de la brujería. Durante siglos, la explicación oficial fue la de una batalla justa contra el mal. Pero al quitar el velo de la superstición, lo que emerge es algo mucho más humano y, por eso, más perturbador. Los oscuros secretos de Salem no tenían que ver con demonios, sino con las pasiones más terrenales: la avaricia, la lucha por el poder y la venganza. La brujería no fue la causa de la tragedia, fue el arma. Entonces, si no eran brujas, ¿qué estaba pasando? La primera pista, la más reveladora, apunta directamente al dinero y a las disputas por la tierra. Como hemos visto, Salem Village estaba fracturada. La familia Putnam, una de las más antiguas, sentía que su poder se debilitaba frente a los comerciantes emergentes de Salem Town. Y resulta que la familia Putnam fue el motor principal de la cacería. Ann Putnam Jr. y su criada, Mercy Lewis, fueron 2 de las acusadoras más feroces. Al trazar un mapa de las acusaciones, emerge un patrón escalofriante. La mayoría de los acusadores eran de la facción agrícola liderada por los Putnam. Y muchas de las víctimas eran del lado próspero del este, o personas con las que los Putnam tenían disputas. Rebecca Nurse, John Proctor, Sarah Osborne, todos eran rivales. Las acusaciones se convirtieron en una forma legal de eliminar enemigos y saldar deudas. Para algunos, no fue histeria, fue una conspiración fría y calculada. La segunda teoría, que complementa a la primera, se adentra en la psicología colectiva. Salem vivía en un estado de estrés postraumático. La brutal guerra contra los nativos, las epidemias, la inestabilidad política y una religión apocalíptica crearon una atmósfera donde la mente colectiva estaba en un punto de quiebre. Las niñas afligidas pudieron haber empezado fingiendo, como un juego para escapar de su vida opresiva. Pero una vez que se vieron en el centro de atención, con el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los adultos, quedaron atrapadas en su propio papel. La histeria colectiva es un fenómeno real. En un grupo bajo estrés extremo, el pánico se contagia como un virus, anulando el pensamiento crítico. Hay una tercera teoría, más científica, que surgió en la década de 1970. La psicóloga Linda Caporael sugirió que los síntomas de las niñas, convulsiones, alucinaciones, eran consistentes con el ergotismo, un envenenamiento causado por el hongo del cornezuelo, que crece en el centeno durante inviernos fríos y húmedos como el de 1691. Este hongo contiene compuestos de los que se deriva el LSD. Sin embargo, la mayoría de los historiadores han descartado esta idea como la causa principal. Los síntomas no afectaron a todos por igual, y las acusaciones siguieron líneas de rencor social muy específicas, no el patrón aleatorio de un envenenamiento. Al final, la verdad oculta de Salem no es un solo secreto, sino una tormenta perfecta. Fue una conspiración de los poderosos para eliminar a sus enemigos, envuelta en una densa niebla de histeria colectiva alimentada por el fanatismo religioso. Los verdaderos verdugos no fueron solo los jueces.
Fueron los vecinos que usaron los juicios para saldar deudas, las familias que vieron una oportunidad de ganar poder y una comunidad entera que, consumida por el miedo, prefirió asesinar a los suyos antes que enfrentar la oscuridad que llevaban dentro. Como todas las fiebres, la de Salem finalmente empezó a remitir, no por un despertar de la conciencia, sino porque se volvió demasiado peligrosa para sus propios instigadores. La maquinaria de la muerte se atascó cuando las acusaciones se volvieron demasiado ambiciosas. Las niñas, envalentonadas, empezaron a señalar a gente intocable, ricos comerciantes, clérigos respetados e incluso Lady Mary Pepys, la esposa del propio gobernador de Massachusetts, William Pepys. Esa fue la gota que derramó el vaso. En octubre de 1692, el gobernador Pepys prohibió más arrestos y disolvió la infame corte de Oyer-en-Terminer. Se estableció un nuevo tribunal que, y este fue el cambio clave, prohibió el uso de la evidencia espectral. Sin la capacidad de condenar a alguien basándose en visiones, casi todos los casos se vinieron abajo. La pesadilla, que duró de febrero de 1692 a mayo de 1693, había terminado. El despertar fue lento y vergonzoso. En 1697 se celebró un día de ayuno y oración. Samuel Sewall, uno de los jueces, se puso de pie en la iglesia y pidió perdón públicamente, aceptando la culpa y la vergüenza de sus acciones. En 1706, Ann Putnam Jr., una de las principales acusadoras, confesó su culpa. Dijo que fue engañada por Satanás para acusar a personas inocentes y pidió perdón a las familias de las víctimas, especialmente a la de Rebecca Nurse. En 1711, una ley restauró el buen nombre de muchas de las víctimas y ofreció una modesta compensación a sus familias. Pero la justicia tardó siglos en llegar para todas. No fue hasta julio de 2022, más de 300 años después, que la última acusada, Elizabeth Johnson Jr., fue oficialmente exonerada, cerrando simbólicamente uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Los juicios de Salem se convirtieron en una cicatriz en la conciencia de una nación, una advertencia eterna sobre los peligros del extremismo, la histeria de masas y la perversión de la justicia. Nos enseñaron que cuando el miedo anula la razón, los monstruos se vuelven reales. El gran secreto de Salem no es que las brujas existieran, sino que cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias adecuadas de miedo y presión, puede convertirse en un cazador de brujas. La historia está llena de chivos expiatorios y de verdades ocultas detrás de mentiras convenientes. Si quieres seguir explorando los secretos más oscuros de nuestro pasado, suscríbete y únete a este viaje. Porque cada capítulo de la historia tiene una verdad esperando ser contada, y juntos podemos asegurarnos de que las voces de las víctimas nunca se apaguen. Al final, las 25 víctimas de Salem no fueron ejecutadas por pactar con el diablo. Fueron ejecutadas por ser diferentes, por ser pobres, por ser viejas, por ser socialmente inconvenientes o por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las brujas de Salem no fueron una anomalía histórica, fueron un espejo. Un espejo que nos mostró nuestra aterradora capacidad para la crueldad en nombre de la rectitud y la fe. Y ese es un fantasma que, de una forma u otra, nos persigue hasta el día de hoy.